Muy bien, pues buenos días de nuevo a todos. Vamos a comenzar con la plática. La plática va a llevar alrededor de 1 hora 15 minutos, 1 hora 20. Estimamos es el tiempo estimado. Preguntas, por favor, en el chat. Ahí las vamos a contestar conforme se vayan presentando. Y de nuevo, pues muchas gracias por la invitación al patrón a este seminario. Vamos a continuar platicando de esto. Muy bien. El tema de hoy vamos a platicar de seguridad en potencia fluida. Básicamente es una recopilación de estándares, soluciones, requerimientos, la parte de la verificación muy importante que lo vamos a ver en la segunda parte. Y bien, vamos a comenzar, ¿no? El temario de hoy, vamos a ver los requerimientos de seguridad en potencia fluida, estándares, métodos de evaluación de riesgo, mejores prácticas de empresas exitosas y las soluciones de seguridad en potencia fluida. Además de los comentarios del cierre de la primera sesión. Muy bien. Una de las cuestiones que me gusta platicar siempre es tomar en cuenta el tiempo. Cada 15 segundos en algún lugar en el mundo hay un accidente relacionado al trabajo. 160 personas tienen un accidente de trabajo, esto de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Y alguien tiene o muere por una enfermedad laboral. Esto tiene un impacto económico pues, de trillones de dólares, 4.1 trillones de dólares en el año. Volteando a ver datos para América Latina, lo que tenemos es un indicador bastante impactante. América Latina, lo podemos ver en este penúltimo renglón, ALC, donde tenemos nosotros 18% de accidentes fatales por cada 100,000 habitantes en cuestiones de trabajo. Es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, el indicador como tal, pues nos podrá decir, bueno, 18% es mucho, es poco. En sí es alrededor de 5 o 6 veces más de lo que son los países de economías desarrolladas, que es la región M. Aquí se encuentran lo que son Australia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, los países que ya se consideran como desarrollados. Entonces, básicamente estamos como 5 veces más arriba de lo que sería un estándar de un país desarrollado. La seguridad hoy en día es un tema de transparencia, todo el tema de los medios de comunicación. Estamos o están pues muy pendientes de todo esto. Esto tiene un efecto tanto para el impacto a las compañías en el tema de responsabilidad social y por otro lado también los temas económicos relacionados a los costos relacionados de los accidentes. Muy bien. En cuanto a estándares de seguridad, tenemos dos fuentes principales que son las que generan o de donde se emiten los estándares de seguridad. En este caso son las directivas de maquinaria que vienen de Europa y las normativas de OSHA que vienen de Estados Unidos. Entonces, estas dos, las directrices de maquinaria o OSHA, son normativas. ¿Qué quiere decir una normativa? Es una ley, o sea, es parte de la legislación, está en tanto de Europa como de Estados Unidos en este caso, ¿no? Y cada país también tiene normativas relacionadas, Costa Rica, México, todos los países en Latinoamérica. Ahorita vamos a ver las diferencias entre la normativa y un estándar. Abajo podemos ver los estándares. Estos estándares, pues tenemos también estándares europeos y tenemos estándares americanos. ISO, por ejemplo, sería un estándar europeo, las EN también. ANSI sería un estándar americano. Entonces,
partimos de la base que estas son las fuentes, primero la parte legal, europea, americana, y por mencionar una, y la parte de estándares, ¿no? Que también vienen estándares europeos y americanos. Muy bien. Un tema importante mencionar es que los estándares como tales o las leyes como tales, las normativas, las leyes que hablan de seguridad, en muchas ocasiones no mencionan estándares. Esto es importante diferenciar. Una ley no necesariamente es un estándar. Entonces, es importante entender este tema. La seguridad existe pues para proteger máquinas, para proteger las personas principalmente, y la seguridad funcional lo que hace es analiza que también necesita operar o funcionar un sistema de seguridad. A eso se refiere con seguridad funcional. ¿Cómo se le va a equipar a una máquina de seguridad de una forma funcional? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere funcional, porque funcional abarca todo el ciclo de vida de las máquinas. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos lo que viene siendo los códigos de regulaciones federales que hablan de controles de seguridad de maquinaria y requisitos de seguridad eléctrica, por ejemplo, ¿no? Esta es una ley, estamos hablando de leyes. Ahora, en Latinoamérica tenemos también, cada país tiene leyes que hablan de seguridad de maquinaria. Acaba de mencionar, por ejemplo, en Costa Rica está la ley sobre riesgos de trabajo, número 6727. Por ejemplo, Brasil tiene la NR12, es la ley de seguridad del trabajo y maquinaria. En México tenemos la norma oficial mexicana, la 004, que habla de sistemas de protección de dispositivos de seguridad. Y bueno, todos estas legislaciones están a nivel de ley. Son leyes que en la mayoría de los casos únicamente llega a nivel de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no se llama ningún estándar. O sea, hay una legislación, hay una ley, pero no te dice cómo debes de hacer la seguridad en las máquinas. No te dice qué estándar debes de utilizar o qué procedimientos. Entonces, en algunos casos, en algunos países es muy ambiguo. De los más avanzados en este tema, podemos decir que la NR12 es de las legislaciones más avanzadas porque llama a estándares o tiene un compendio de 38 capítulos que habla específicamente de seguridad para la parte eléctrica, para la parte de trabajo en alturas, etcétera, ¿no? De distintos temas. Por ejemplo, Colombia tiene el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Como comenté, es una ley, pero bueno, en este caso, la legislación colombiana, el sistema de gestión de seguridad llama a estándares internacionales. O sea, se apoya en estándares internacionales para distintos temas, básicamente. Entonces, ¿qué quiero, cuál es el objeto de comentar sobre esto? Vimos que que Latinoamérica en general tenemos una alta incidencia de seguridad alrededor de 5 veces más que en los países desarrollados. Mucho de esto se debe a la estructura legal de este tema, ¿no? ¿Por qué? Ahorita vamos a platicar un poquito de esto, por lo que en muchos de los países únicamente la legislación llega al tema de ley, pero no se toman en cuenta estándares. Ahora, como platicamos hace un momento, tenemos estándares americanos, europeos. En este caso, hay 3 niveles de estándares, que son estándares tipo A, tipo B y tipo C. Los estándares tipo A son estándares básicos, habla de conceptos generales de diseño, habla de aspectos generales en distintos temas de seguridad. Puede ser para las arquitecturas, para los análisis de riesgos. Hay otros estándares, los estándares tipo B, estos ya son estándares que ven los aspectos específicos
tanto de condiciones o requerimientos de seguridad, como temperaturas, distancias, o también habla, los estándares tipo B2 específicamente habla de dispositivos. En este caso podría ser un enclavamiento, podría ser una cortina de luz, podría ser una válvula. Entonces, básicamente. Y tenemos estándares tipo C, que en este caso los estándares tipo C hablan de máquinas específicas, ¿no? Ya podría ser un estándar para una prensa, por ejemplo, puede ser una prensa de freno y embrague, puede ser una prensa mecánica, puede ser para una máquina extrusora de caucho, por ejemplo. Y bueno, estos estándares tipo C se desarrollan utilizando estándares tipo A y B. Y bien, para recapitular entonces, tenemos estándares básicos, estándares de aplicación, que hablan tanto de aspectos específicos como de componentes, y los estándares tipo C, que ya son específicos de las máquinas. Ahora, en la parte europea tenemos estándares tipo A, por ejemplo, ISO 12100, que habla de la seguridad de maquinaria, terminología y metodología. La TR 14121, que habla de la seguridad y la evaluación de riesgos en las máquinas. La sección 2 de la TR 14121 habla de las guías, son guías prácticas y ejemplos. Y así nos vamos también a estándares tipo B, por ejemplo, ISO 13849-1, que habla de las partes relacionadas con la seguridad de los sistemas de control. Aquí se incluyen la parte neumática y de fluidos. Y el 72061, la parte funcional de los sistemas de control eléctrico, electrónicos, PLCs. Y estándares tipo C que comentamos son estándares enfocados a máquinas específicas. En este caso está N14, 1114, que habla de máquinas para materiales de caucho y plástico, básicamente. Estos son estándares americanos, también tipo A, tipo B y tipo C. ANSI B11.0, por ejemplo, habla de la seguridad de máquinas, terminología básica. Y TR6, RIA, que es de la Asociación Internacional de Robótica, que habla de la evaluación de riesgos y reducción de riesgos. Y así nos vamos también para estándares tipo B, estándares tipo C. Los podemos ver en la figura. Muy bien. Ahora, con esto decimos, ah, caray, pues esto está un poco complicado porque tenemos estándares americanos, tenemos estándares europeos, hay estándares tipo A, tipo B y tipo C. Pero bueno, la realidad es que muchos de estos estándares son estándares que están armonizados. De hecho, algunos de los estándares, las mismas personas que participan en un estándar, es posible que participen en otro estándar europeo. En la compañía tenemos 3 personas que son parte de los comités de algunos de estos estándares, tanto de OSHA como de RIA y estándares de ISO. Entonces, básicamente, aquí podemos visualizar la equivalencia que hay entre la parte europea y la parte americana. Ahora, para la parte de potencia fluida, tenemos 4 estándares, 2 europeos, que es ISO 4414, que ve la parte de dispositivos neumáticos, y 4413, que ve la parte hidráulica. Igual, en lo que viene siendo la equivalencia o armonización para americana, en este caso es ANSI B11.0 y 11.26. Entonces, siempre vamos a tener una referencia tanto europea como americana. Muy bien. En el tema de análisis de riesgos también, tanto ANSI B11.0 como ISO 12100, el análisis de riesgos se divide en 3 partes, que es el análisis de riesgos en sí, la reducción de riesgos, y como vemos, estos son procesos cíclicos, son procesos enfocados a la mejora continua,
donde se hacen iteraciones para pues seguir este proceso de análisis y de riesgo, ¿no? Tenemos también la evaluación, esto es muy importante. Después de lo que viene siendo el análisis, la reducción, hay que hacer una evaluación y este proceso contempla también determinar los límites funcionales, identificar los riesgos, estimarlos, evaluarlos, básicamente. Entonces, en este caso, es muy importante que durante este proceso de análisis de riesgos se contemple tanto la parte manual como la parte automática, todos los tipos de tareas en todos los ciclos de vida de la máquina, desde la producción, por ejemplo, alimentación, carga, descarga, ajuste, la configuración, puesta en marcha, preparación, la parte de mantenimiento, muy importante, y todo el manejo de materiales, carga, descarga, limpieza, sanitación, lavado, etcétera. Y también muy importante evaluar todas las fuentes de energía, básicamente, ¿no? La parte eléctrica, la parte neumática, la parte hidráulica, la fuerza gravitacional, etcétera. Bien, hay varios métodos para hacer las evaluaciones de riesgos. Una metodología que ha tomado mucho auge en los últimos años y es una de las metodologías más completas, viene siendo ISO 13849. Muchas compañías multinacionales están adoptando este estándar como parte de sus requerimientos y políticas de análisis del riesgo. Ahora, vamos a platicar un poco de la historia de ISO 13849. Bien, ustedes han escuchado hablar de lo que vienen siendo las categorías de seguridad, categoría 1, 2, 3 y 4. En este caso, escuchamos de que necesito unas cortinas o un enclavamiento, un interlock de categoría 3 como mínimo o categoría 4. Bien, en el caso de las válvulas también, hay válvulas que son categoría 1 hasta categoría 4. Esto va a depender de la arquitectura con la que estén construidas o en la arquitectura en donde se integren estos dispositivos. Ahora, ¿qué sucede con EN954? Bueno, EN954 es un estándar que se desarrolló en el 2005 con tecnología de finales de los 90, principios del 2000, y este estándar se desarrolla en el 2005. La norma fue retirada en el 2011 por lo que ya no es un estándar válido, y como comentamos, aplica, es de donde nacen los términos categorías de seguridad. Ahora, esta norma habla de dispositivos electromecánicos básicos y únicamente ve la parte de la arquitectura de control de los sistemas. Entonces, básicamente, ese es EN954. Por otro lado, tenemos IS 62061, y aquí se ve la parte eléctrica, electrónica y de dispositivos programables, PLCs, dispositivos de estado sólido, pero no contempla la parte de potencia fluida. Quiere decir que no contempla la parte neumática, hidráulica ni de fluidos. Entonces, en IS 62061, de ahí vienen los términos de SIL, el Safety Integrity Level, que hemos escuchado por ahí. Muy común, sobre todo en industrias de proceso, básicamente. Ahora, ISO 13849, la ventaja que tiene es que incorpora todo lo que viene de N954, incorpora la parte de categorías, incorpora la parte también de IS 62061 y incluye la parte eléctrica, electrónica, hidráulica, neumática y de fluidos. Entonces, es un estándar mucho más completo, enfocado a la parte de la seguridad de la máquina. Por un lado, ¿no? Y posteriormente, durante la plática, vamos a ver otras características que tiene ISO 13849, donde se incluyen
elementos probabilísticos, estadísticos, para determinar cómo se va a comportar de forma segura, por ejemplo, un dispositivo. Incluye temas como la cobertura de diagnóstico, incluye temas como fallas de tipo común, etc. Entonces es un estándar mucho más completo. Ahora, ISO 13849 indica que la parte neumática e hidráulica es una parte relacionada a la seguridad de los sistemas de control. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que la seguridad no únicamente es eléctrica, debe incluir la parte hidráulica y neumática, incluso y de otros tipos de energía también. Entonces, básicamente. Ahora, ¿qué sucedió? La mayoría, por mucho tiempo, la mayoría de las compañías ignoraron la parte neumática e hidráulica hasta que se incorporó ISO 13849 en el 2015. Entonces, como vemos, y esto derivó a que hay muchísimos equipos que están hoy en día instalados, que se integraron, digamos, con estándares o con tecnología y o con tecnología que no se incluía esta parte de potencia fluida. Entonces, básicamente. Ahora, ISO 13849 es un estándar pues muy bueno, pero es un estándar que si se utiliza únicamente este estándar para hacer el análisis de riesgos, no es suficiente. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo funciona ISO 13849? Bueno, tenemos dos niveles de severidad. Esta es la severidad de una lesión, que puede ser una severidad 1, que es una severidad baja, o una severidad 2, que es una severidad alta. Aquí estamos hablando de fracturas hacia arriba. La frecuencia, esa es la frecuencia de exposición, digamos. Puede ser frecuencia 1, que es baja, o frecuencia 2, que es alta. Y tenemos la probabilidad de evitar el accidente. Esto es una probabilidad P1, aquí es al revés. La probabilidad de evitar el accidente P1 es alta y la probabilidad P2 es baja. ¿A qué se refiere con probabilidad de evitar el accidente? Es que si yo me puedo retirar del accidente, si la condición en la que está operando la persona es capaz de retirarse del riesgo cuando algo suceda con el equipo o cuando el equipo falle. Normalmente cuando están en máquinas donde se está alimentando equipo, aquí va a depender mucho de la velocidad con la que funcione la máquina, básicamente. Ahora, ¿por qué decimos que ISO 13849 como tal no es suficiente? Bueno, porque tenemos estándares que hablan de la parte de dispositivos hidráulicos y neumáticos. Entonces, en este caso, tenemos ISO 4414 y 4413 que ven en la parte de dispositivos neumáticos e hidráulicos. Además de que también dentro de la parte se debe de incorporar la parte hidráulica y neumática durante el proceso de eliminación o reducción de riesgos. Entonces, básicamente. Ahora, un tema relacionado a esto, pues viene siendo la parte de la presión y la fuerza. El riesgo va a estar relacionado a la presión y la fuerza, básicamente. En este caso, también ANSI B11.0 ya tiene o categoriza, digamos, las lesiones como catastróficas, serias, moderadas y menores. Y tiene parámetros ya específicos, tanto de fuerza, que indican cuándo puede ser una lesión moderada, por ejemplo, o seria. Por ejemplo, una amputación se considera como seria. Algo moderado sería una fractura de huesos pequeños, y algo menor sería pues un raspón, una cortada menor, y bueno, básicamente, y se indican las fuerzas, básicamente. Al igual, EN 13736 y ANSI 11.0, aquí, como comentamos, podemos determinar
que a partir de 150 newtons de fuerza o 33.7 libras-pies ya se considera una lesión moderada. ¿Qué quiere decir en este tema? Que a partir de 150 newtons de fuerza, 33.7 libras, tenemos ya un riesgo moderado, por lo que debemos de estar considerando una arquitectura o un performance level de nuestro sistema de seguridad de performance level C. Y vamos a platicar de esto más adelante. Entonces, vamos a poner un ejemplo típico de una prensa que, como sabemos, pues las prensas son peligrosas en sí. La tenerse atrapado en una prensa, tenemos una operación de una prensa que está funcionando cada 15 segundos. Hay que estar cargando y descargando material. La prensa se mueve a 250 milímetros por segundo. Y el análisis, si utilizamos únicamente la tabla de ISO 13849 para hacer el análisis, esto nos va a determinar como un performance level D requerido. Ahora, ¿esto por qué? Porque la severidad es una severidad S2, o sea, es una severidad alta. O sea, el que te atrape la mano una prensa, pues es mínimo, va a ser una fractura. Tenemos una frecuencia alta porque la persona está cargando y descargando elementos cada 15 segundos. Y la probabilidad de evitar el accidente es una probabilidad alta, o sea, es una P1. ¿Por qué? Porque la prensa se mueve a 250 milímetros por segundo. Esa es una velocidad bastante baja en la que la persona puede retirar sus manos, digamos, de la prensa. Entonces, en este caso, tenemos un performance level D requerido. Pero, ¿qué sucede? La mayoría de las prensas típicamente vamos a tener una fuerza mayor a 150 newtons. Entonces, aquí forzosamente deberíamos estar utilizando un performance level E requerido. Y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Hablamos de los métodos de operación o de los modos de operación de la máquina y del ciclo de vida de la máquina. Las compañías de clase mundial están identificando las tareas como base para comprender las medidas de reducción de riesgo. ¿A qué vamos con esto? Bien, tenemos que los riesgos normalmente están muy presentes en temas de mantenimiento de maquinaria, tareas de servicio y reparación. Básicamente, en este caso estamos hablando de temas de mantenimiento, reparación, es donde la mayor parte de los accidentes se dan. En este caso lo tenemos en rojo y tenemos regulaciones también de bloqueo, etiquetado del loto y de liberar energía almacenada. Eso es el requerimiento, digamos, funcional para este tema de mantenimiento y tareas de servicio. La operación normal es donde normalmente no se dan accidentes o son menores o de menor severidad. Y aquí la regulación nos dice que debemos de tener protecciones de maquinaria o métodos alternativos. Aquí vienen siendo todas las partes de dispositivos de seguridad. El requisito es proteger a los operadores de los riesgos de producción y está enfocada a las tareas de producción normal de las máquinas, a la producción normal. Y tenemos una sección, que es una sección en la parte inferior, donde tenemos que es una mezcla de las primeras dos, que son actividades menores de servicio. En este caso, se incluyen lo que son atascos, cambios, ajustes, tal vez algunas limpiezas menores. La regulación nos pide, las leyes nos piden que debemos de tener protección de maquinaria también o métodos alternativos de protección. En este caso, en ocasiones se les llama métodos parciales de bloqueo o métodos alternos de bloqueo, básicamente. Y el requisito es proteger a los operadores en riesgos de producción cuando se realizan servicios menores, tanto para mantenimiento, limpieza, etc.
Entonces, ahora, para tener un proceso básico en seguridad de maquinaria, debemos de tener el análisis básico, como lo vemos en esta tabla de ISO 13849. Debemos de tener el análisis de presión y fuerza para la parte neumática y debemos de contemplar todos los tipos de tareas, tanto la parte de aislamiento de energía, la parte de seguridad de maquinaria y las operaciones anormales. Básicamente. La seguridad de maquinaria está enfocada a la parte de producción, operación normal, y las operaciones anormales pues son las operaciones que no son frecuentes o que son incidentales, como algo se atoró en la máquina, hay que darle un ajuste, etcétera. Pero no necesariamente tenemos que hacer un bloqueo completo de la máquina. Muy bien. Ahora, si recuerdan, pues vimos las primeras dos secciones del análisis de riesgos. En este caso vamos a ver la parte de la reducción de riesgos. Aquí normalmente la reducción de riesgos se hace a través de métodos de diseño, la parte de seguridad de maquinaria, todos los dispositivos de guardas, enclavamientos, todo el tema de seguridad y la parte de salvaguardas de maquinaria. Y por otro lado tenemos la parte informativa, todo lo que son los procedimientos, alertas, luces, sensores, etc. Esta digamos que es la estrategia ya ejemplificada en una sola filmina, donde la jerarquía para reducción de riesgos va desde la eliminación del riesgo, la parte de guardas físicas, las soluciones de ingeniería, que aquí entran todos los dispositivos de entrada, lógica y salida, cortinas, controladores, relevadores, servos, válvulas y obviamente la integración de ella de acuerdo a los estándares. Y acá en esta segunda sección que está mostrada en rojo, los medios de sensibilización o los procedimientos administrativos. Aquí viene el tema del loto, la parte de bloqueo y etiquetado, viene el tema de los procedimientos, el tema de la señalización, viene el tema de las alertas, básicamente. Y lo último que queremos hacer en el tema de seguridad de maquinaria es lo del equipo de protección personal, básicamente. Entonces, primero trabajar en el diseño, eliminación desde el punto de vista de diseño, después las guardas, todo lo que es las soluciones de ingeniería, dispositivos, entrada lógica y salida, el tema del loto, situaciones administrativas y la parte de protección de equipo de protección personal. Ahora, cabe mencionar que también puede ser que haya, en este tema del avance de la tecnología, puede ser que haya una interacción en el nivel de las guardas físicas y las soluciones de ingeniería. Por ejemplo, yo voy a necesitar tener menos guardas fijas en una máquina si hago un diseño de máquina que me permita tal vez implementar sensores que reemplacen estas guardas, por ejemplo. Muy bien, ¿por qué? Porque sabemos que las guardas eventualmente se pueden retirar. Y un dispositivo, por ejemplo, un sensor de categoría 4 o Performance Level E, de lo más alto que hay en seguridad, pues si el sensor se retira, la máquina va a dejar de funcionar o va a pasar a un modo seguro, básicamente. Entonces, puede ser que debe haber una tendencia o hay una tendencia entre que estos dos cambien de lugar, ¿no? Entonces, básicamente. Bien, ahora platicando de los estándares, tenemos la parte de bloqueo y etiquetado. Aquí tenemos ISO de 1037 y los códigos de regulaciones federales en Estados Unidos, la parte J de esa sección, y todo esto habla del tema de bloqueo y etiquetado. Eso está enfocado a bloquear las fuentes de energía, métodos alternativos de bloqueo para producción y está enfocado a mantenimiento o acceso a áreas
En este caso, tenemos otros estándares canadienses, americanos, europeos, que hablan de LOTO, lo mencionamos, el Código de Regulaciones Federales, y los requisitos para los dispositivos de LOTO. Para la parte neumática e hidráulica, estos requisitos deben de ser de operación manual, únicamente deben de ser utilizados para la función de bloqueo, deben de estar situados fuera de las áreas peligrosas y fácil de identificar y operar. También deben ser resistentes a la manipulación. En este caso existen muchas válvulas de bola, por ejemplo, que se utilizan para esta función de bloqueo. En este caso vamos a ver que no se cumple con lo que pide ISO, con lo que pide ANSI y otras normas. En este caso, por ejemplo, el dispositivo debe estar bien identificado, debe diferenciarse por su apariencia, debe ser manual, debes de tener un diámetro completo de desfogue. Quiere decir que el diámetro para desfogar, desenergizar, debe ser mayor, igual que el de entrada de alimentación. Únicamente debe de poder bloquearse de forma apagado. En este caso vemos una válvula de bola que la puedes bloquear abierta, la puedes bloquear en medio abierta y y aquí en esta tercera foto vemos, no conocemos el estatus de la válvula. Otro tema importante es debemos de tener un método de que el empleado, la persona que esté en control de la energía, verifique que la energía se ha disipado antes de iniciar el proceso de bloqueo. En este caso, por ejemplo, para esta válvula de bloqueo neumático, tenemos un pin verificador de presión para verificar que la energía se disipó. Podemos montar aquí también un sensor de presión, conectarle un foco, conectarnos a un panel view, etc. Ahora, ¿dónde se utiliza la válvula de bloqueo? La válvula de bloqueo se utiliza a la entrada principal. Debe ser el primer dispositivo de la entrada de aire de una máquina. Como vemos aquí en la foto, tenemos la entrada de aire de la máquina y aquí tenemos la válvula de bloqueo. En el diagrama acá vemos que es el primer dispositivo de bloqueo. Después sigue el filtro regulador y después ya siguen todas las válvulas de control. Los bancos de válvulas o las válvulas para controlar dispositivos, cilindros normalmente. En la parte hidráulica, el dispositivo de bloqueo debe integrarse después de la bomba y normalmente antes de las válvulas de control. Y aquí lo que hacemos es, en las válvulas de bloqueo neumático, lo que hacemos es bloquear la energía, cerrarla, se bloquea y se desfoga al medio ambiente. En la válvula hidráulica lo que se hace es se bloquea y se desfoga tanque, por ser un circuito cerrado. Ahora, hasta la fecha, las válvulas de bloqueo que me ha tocado ver normalmente tienen dos palancas, lo cual no cumple con los requisitos de tener una acción positiva o bloquear con un solo movimiento. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos acá. Bien, ahora vamos a platicar un poco de la parte de protección de maquinaria, donde tenemos ISO 13849, donde vemos dispositivos de entrada, lógica y salida. En este caso, como vemos en la gráfica, debemos utilizar distintos estándares para hacer nuestras integraciones, el análisis de riesgo, la remediación y el diseño de la máquina. Debemos utilizar lo que vimos, la parte hidráulica y la parte de los estándares hidráulicos, tanto neumáticos como hidráulicos. Básicamente, ahora vamos a platicar de la parte de control. Aquí tenemos la categoría de un circuito de categoría donde tenemos un dispositivo de enclavamiento, la parte de control, categoría 4, pero en la válvula tenemos una válvula
de un solo solenoide por cada lado. Esta no es una válvula de seguridad, lo cual nos trae a que todo nuestro canal de seguridad de esa función es categoría 1. Acá abajo tenemos ya una válvula de categoría 4 y nos lleva a un nivel de seguridad de categoría 4, una arquitectura de control. Ahora, ISO 13849 tiene distintas funciones de seguridad reconocidas. Esta se ve en la sección 8 del estándar, donde se incluyen la parte de arranque, restablecimiento, la parte de paro de emergencia, disipación de energía, monitoreo de parametrización de válvulas. O sea, nos pide que estemos monitoreando las válvulas, el tema de paro de emergencia, prevenir movimientos inesperados. Y bueno, tenemos dispositivos para poder cumplir con todos estos requerimientos de ISO 13849. Además, tenemos otras funciones de seguridad que están contempladas, que vienen de la BDMA, que es la Asociación de Ingenieros Electromecánicos de Alemania, y que ISO 13849 también las contempla, ¿no? En este caso, lo que viene siendo funciones de arranque inesperado, reinicio, disipación de energía y otras más como se muestran en esta figura, ¿no? Dirección segura, parada segura, detener el movimiento, limitar fuerza y presión, etc. Entonces, todas estas características son características que están presentes en los dispositivos neumáticos. En cuanto a soluciones de seguridad, bueno, tenemos distintas soluciones, por ejemplo, para desfogue seguro, donde son válvulas de 2 canales redundantes, tenemos 2 solenoides, tenemos en ocasiones 2 sensores de presión, las válvulas están siendo monitoreadas, tanto interna como externamente. Tenemos 2 tipos de monitoreo, más bien corrijo, interno y externo. La válvula provee retroalimentación hacia el sistema de control, o el sistema de control está monitoreando. Llegamos hasta categoría 4, Performance Level E, que es lo más alto que hay en seguridad. Tenemos unas certificaciones por terceros. ¿Qué son certificaciones por terceros? Bueno, un tercero, una compañía, nos da una certificación de que cumplimos con todas estas características de seguridad y que llegamos al performance level o al nivel de desempeño de seguridad. Básicamente tenemos una gran gama de productos, un portafolio muy grande que va desde 1/4 de pulgada hasta 1,5 pulgadas y una vida útil con 20 millones de ciclos de tiempo medio entre fallas peligrosas, por ejemplo, basados en las tablas en la B10D de ISO 13849. Además de que algunas de nuestras válvulas son reparables también. ¿Dónde utilizamos la válvula de desfogue seguro? Bueno, comentamos que la válvula de bloqueo es el primer dispositivo, después sigue el filtro regulador. En tercer caso tenemos la válvula de desfogue seguro. En este caso es una válvula, digamos que sería una válvula general, un relevador general neumático de todo nuestro sistema de control neumático. Y va antes de las válvulas de control. En este caso podemos ver aquí la válvula de bloqueo, el filtro regulador y las válvulas de control. Aquí es donde debemos de tener una válvula de seguridad neumática. Muy bien. También tenemos otras funciones de seguridad. En este caso tenemos funciones de regreso seguro de cilindro, por ejemplo. Esto es para regresar un cilindro a una posición segura. Igual con todas las características de seguridad que mencioné para la válvula de desfogue seguro. En este caso, lo que hacemos es una válvula 5-2, 5 vías, 2 posiciones, para regresar un cilindro a una posición segura. Básicamente. Tenemos, ¿cuál es la aplicación? Bueno, por ejemplo, en un equipo que se esté alimentando para hacer una función, puede ser de soldadura, puede ser de ensamble, puede ser de engarzamiento, donde tenemos mandos bimanuales, tenemos relevadores de seguridad
y es muy importante tener una válvula de seguridad. ¿Qué va a hacer esta válvula? Esta válvula va a regresar ese cilindro a una posición segura. ¿Qué sucede con las válvulas? Bueno, las válvulas se ven afectadas por la calidad del aire. Todas las válvulas son dispositivos, tienen resortes, algún resorte que falle, el resorte va a fallar eventualmente. Está el tema de la suciedad, el aire, algo que se le atore a la válvula. Y si tenemos una válvula de un solo canal, pues esta válvula va a poder ser manipulada. Entonces, muy importante considerar las válvulas de seguridad, en este caso, al menos categoría 3 o 4, cuando tengamos riesgos de atrapamiento, de fractura o más altos, ¿no? Amputación, etc. Otra función de seguridad es la función de detener el movimiento. ¿Qué hacemos? Podemos detener el movimiento con válvulas PO-checks. Son válvulas para evitar que algo colapse. Por ejemplo, si el sistema pierde presión, todo el sistema pierde presión, pero yo necesito mantener segura una sección, evitar que algo colapse, por ejemplo, y caiga, porque perdió la energía todo mi sistema. Bueno, voy a utilizar una válvula PO-check, básicamente. Aquí llegamos a categoría 3, son dos válvulas en una, están monitoreadas, tienes retroalimentación a tu sistema de control, básicamente. En este caso, para esta función de seguridad, evitar que algo colapse, pues vamos desde categoría 1, Performance Level B, hasta categoría 4, Performance Level C. En este caso, por ejemplo, tenemos, esta es una válvula para detener el movimiento de un actuador. Aquí, en caso de que alguien interrumpa una cortina, en caso de que alguien falle algo en la máquina, alguien desconecte algo en la válvula, lo que va a suceder es que la válvula va a detener ese cilindro en esa posición. Es una válvula con 4 solenoides, 4 sensores de presión, está siendo monitoreada externamente. Entonces, básicamente es lo que tenemos. Ahora, ¿dónde integramos esta válvula? Bueno, alguien me preguntaba, ¿cómo integramos esta válvula? Bueno, es que yo puedo de alguna forma llegar a una solución categoría 3 utilizando a lo mejor una válvula de seguridad, dos válvulas PO-checks para el regreso, una válvula de control, dispositivos PO-check. Esto implica integrar una serie de dispositivos que si utilizo una válvula CC4, lo que voy a evitar es eliminar el cableado de 5 válvulas, eliminar la instalación de 5 tuberías, el montaje de las mismas, etcétera. Entonces, tenemos un solo dispositivo que hace todo esto. Entonces, básicamente, otro tema que tenemos acá también es una válvula de doble presión. Y aquí vamos a platicar ya de un ejemplo práctico donde esta válvula de doble presión segura, la vamos a utilizar en una máquina, en una máquina de soldadura que está siendo alimentada. Es una máquina, una herramental, una mesa giratoria que está siendo alimentada por una persona, donde hay un proceso de soldadura. Y para que este proceso de soldadura se lleve adecuadamente, pues se utilizan bancos neumáticos, los cuales tenemos dos riesgos. ¿Qué sucede? Que el banco neumático funciona a 663 newtons. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona está cargando y descargando ese sistema? Está expuesta a un riesgo de 663 newtons, que como vimos está por encima, muy por encima de un riesgo que se considera como moderado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a utilizar, antes de nuestras válvulas de control, vamos a integrar una válvula de doble presión segura, la cual va a trabajar
lo que va a hacer esta válvula va a trabajar de forma segura en la operación de carga y descarga, y cuando esté haciendo el proceso de soldadura va a trabajar a 140 newtons de presión. Es decir, cuando la máquina esté soldando, la persona esté trabajando, perdón, la máquina esté soldando, va a tener toda la presión, y cuando la persona esté cargando y descargando las piezas en la máquina, va a estar operando a una presión segura de 140. Entonces, ¿qué sucede en caso de que algo falle en esta máquina? Vas a poder, por un lado, vas a tener la seguridad de que la máquina se va a poder desfogar de forma segura utilizando una válvula de desfogue seguro, y la otra va a mandar a la máquina a una presión segura. Entonces, dos cosas que hacemos. Y aquí mencionamos el ejemplo, cómo llegamos a esta solución. Bueno, esta solución llegamos utilizando los estándares, viendo que teníamos un riesgo, viendo las tablas de ISO 13849 o de EN, determinamos que hay un riesgo por encima de los 150 newtons, y determinamos que íbamos a utilizar una válvula de seguridad segura. Muy bien. Hasta aquí vamos a platicar un poco de la parte, terminamos de platicar de la parte neumática. Más tarde vamos a platicar y a terminar este tema del ejercicio de la máquina soldadora. Entre tanto, vamos a platicar de las partes de seguridad hidráulicas. La parte hidráulica es muy similar a la neumática. Acá lo que tenemos es que tenemos un circuito cerrado donde las funciones son un poco distintas, sobre todo en la parte de bloqueo y purga, que sería el equivalente al bloqueo y desfogue. En este caso, bloqueamos y purgamos a tanque, básicamente. Disipando el fluido, esa cantidad de fluido, ya sea con la bomba apagada o continuamente ese fluido mandarlo a tanque con la bomba encendida, va a eliminar la fuerza de la máquina. Puede ser de la máquina completa o igual puede ser de una sección de la máquina. Entonces, básicamente, ¿no? Y bueno, las características aquí de lo que viene siendo las válvulas son válvulas Atos estándar que se integran, están certificadas, están calibradas, y con una serie de características. La válvula tiene dos funciones. Una, proteger el equipo en sí. Cuando se integra, se configura la válvula, se configura para, digamos, 3.000 PSI, 4.000 PSI, 5.500 PSI, para que si la máquina llega a una presión arriba de los 5.000 PSI, por ejemplo, la válvula va a pasar a modo seguro y vas a mandar a tanque. Esto para proteger el equipo, que no haya sobrepresiones en el equipo. Y por otro lado está el tema de la seguridad de la máquina, ¿no? Si alguien interrumpe una cortina, abre una puerta, o algo falla en la máquina, la válvula va a desfogar. Entonces son dos válvulas, tenemos dos sensores de presión, son válvulas de flujo cruzado, tenemos dos solenoides, la válvula se monitorea desde el sistema de control. Entonces, estamos en proceso de certificación de estas válvulas, ¿no? Muy bien, ¿dónde va la válvula? Pues es muy similar, va después de la bomba, después del bloqueo y antes de las válvulas. Otro tipo de válvula viene siendo la válvula de parada y carga. En este caso, lo que hacemos es bloqueamos y detenemos el movimiento de un cilindro, y puede instalarse después de la válvula de control. Tenemos nuestra válvula de control, normalmente son válvulas de centro cerrado, y ponemos la válvula de seguridad en el área donde necesitamos seguridad. Esto va a detener el cilindro, va a parar, es una parada segura. Entonces,
Es muy común que tengamos sistemas integrados sin válvulas de seguridad, ¿no? Tanto para la parte de bloqueo y desfogue como la parada segura. En este caso, vemos el ejemplo del circuito como está anteriormente. Este sería un circuito categoría B, de acuerdo a la arquitectura, porque únicamente tienes un solo canal. ¿Qué quiere decir? Que tienes un solo solenoide por cada lado de la válvula. Caso de que ese solenoide falle, pues ese cilindro, la válvula se va a quedar energizada hacia un lado, hacia otro, o que el resorte se rompa, alguien la puede manipular. Estos son los riesgos. Acá tenemos ya un circuito categoría 4, performance level. Muy bien. Vamos a adelantarnos un poco por cuestiones de tiempo. Bueno, en la página de internet ustedes van a poder encontrar distintas herramientas donde van a poder revisar los circuitos, la información técnica de las válvulas, básicamente. Ahora, ¿por qué trabajar con una compañía como Ross? Bueno, una de las preguntas típicas es, nosotros tenemos una gama muy completa de productos, desde la parte neumática. Tenemos dispositivos de monitoreo interno, monitoreo externo, tenemos una gama muy completa de soluciones de seguridad que van desde, por ejemplo, en válvulas de desfogue, vamos desde categoría 1 hasta categoría 4 o performance level E. En la parte hidráulica tenemos dos soluciones de seguridad, estamos trabajando también para la parte de bloqueo y una gama de productos que son muy confiables. Tenemos las certificaciones externas también por terceros. Nuestra página de internet también tiene bastante información. Tenemos una herramienta para seleccionar dispositivos de seguridad en línea. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer un bloqueo seguro. Voy, entro, acceso, configuro mi válvula, me da un número de parte. Tenemos las guías de integración también. Tenemos todos los diagramas, los diagramas de escalera, todas las configuraciones, la parte de los esquemáticos neumáticos. Para la parte de la verificación que vamos a ver en la segunda sección de esta plática, tenemos también las hojas de verificación para cuando se hace ya la implementación y la validación de los sistemas. Por normativa, las implementaciones y verificaciones, validaciones, deben de quedar registradas, debe haber evidencia, debe haber documentos. Tenemos que amparen que se hizo una integración, una implementación y validación del sistema. Hay una validación funcional también. Entonces tenemos todas las herramientas, las hojas de verificación también para hacer esto, básicamente. Trabajamos con compañías muy de cerca, con compañías multinacionales donde nos invitan a participar en la integración de sus diagramas de ingeniería, de sus librerías de ingeniería. Entonces, para las distintas funciones o necesidades que tengan de seguridad. Entonces, es otra de las cosas que hacemos. Entonces, hasta aquí tenemos la primera sesión. La segunda sesión yo creo vamos a tardar unos 20 minutos en terminar, es lo que nos va a llevar. Y en el tanto que cambio de presentación, les voy a agradecer si tiene alguien alguna pregunta, la puede hacer con toda confianza en el chat. Y en tanto cambio de presentación. Muy bien.
Muy bien, entonces comenzamos con la segunda sesión. Muy bien, revisamos el ejemplo, en la primera parte vimos el ejemplo de la mesa de soldadura de una persona que está alimentando un equipo. Comentamos que inicialmente íbamos a tener una solución Performance Level D. Nos dimos cuenta que el riesgo tenía un riesgo mayor a los 150 newtons de fuerza, lo cual nos da como Performance Level E, o Performance Level requerido. Es el nivel de seguridad requerido en base a las tablas, a ANSI 11.0, a lo que nos pide ISO 13736. Básicamente comentamos que tenemos estándares tipo B que hablan de la parte neumática o de dispositivos neumáticos e hidráulicos. Comentamos que ISO 13849 determina que la parte de potencia fluida, la parte hidráulica y neumática, es parte relacionada a la seguridad de los sistemas de control. Comentamos en el tema de las arquitecturas, cuando tenemos válvulas con un solo solenoide, tenemos sistemas de categoría 4. Necesitamos tener dispositivos de 2 canales redundantes, que estén monitoreados para poder llegar a la categoría 4. Esto en el tema de la arquitectura en sí. Comentamos también que tenemos soluciones de ingeniería, que es todo lo que viene siendo la parte de los dispositivos, entrada, lógica y salida, en este caso las válvulas o la salida, y los métodos de sensibilización o administrativos, que en esta parte entra la parte del otro. ¿Cómo se relaciona esto a las funciones de seguridad? Tanto a lo que recomienda ISO como la BDMA y otros estándares, tanto de análisis de riesgos como reducción de riesgos. Vimos los procedimientos también. Aquí, por ejemplo, estos son diagramas de flujo que vamos a estar posteando en nuestra página para hacer la guía, el camino a seleccionar qué es lo que necesito hacer dentro de mi análisis de riesgo, qué solución obtener. Si necesito desfogue seguro, si necesito regreso seguro de cilindro y todas las interacciones que se deben de hacer. Entonces, básicamente. Bien, ahora comentamos que para esta celda de soldadura, lo que nos determinó todo el proceso que hicimos de análisis para la integración de estos dispositivos, llegamos a 2 soluciones. Podemos utilizar una solución de desfogue seguro y una solución de presión segura. Ahora, ¿qué sucede cuando utilizamos una válvula de desfogue seguro para esta máquina de soldadura? Bien, cada vez que la persona cargue y descargue la máquina, con el desfogue seguro, lo que va a suceder es que va a disipar o va a tirar o va a desenergizar toda la sección de la máquina. Eso va a tener ciertas implicaciones, las vamos a leer acá. Aun cuando desde el punto de vista de seguridad, esta es una solución adecuada, la presión de aire se desahogaría cada vez que la persona cargue o descargue las piezas. Esto genera 2 problemas o algunos problemas. La pérdida significativa de la funcionalidad, el desperdicio de aire y una pérdida de tiempo debido al escape y represurización del sistema. Ahora, si utilizamos una solución de presión segura, vamos a tener algunas ventajas. Aquí la presión de aire se ajusta y reduce cada vez que la persona interrumpa la cortina para descargar y cargar las piezas. ¿Qué ventajas tenemos? No hay una pérdida de funcionalidad, mantenemos la funcionalidad del equipo. Hay un desperdicio de aire mínimo,
porque el sistema no se despresuriza completamente y hay una reducción de tiempo perdido debido al escape y la represurización. O sea, no se despresuriza. Por un lado tenemos nuestro sistema, nuestro circuito, donde tenemos la válvula de bloqueo, filtro la válvula de presión segura, tenemos dos presiones para esta válvula y tenemos nuestro banco de válvulas. En este caso llegamos a 140 newtons, que se considera menor a un riesgo moderado, o sea, estamos dentro de lo que se considera seguro. Y de acuerdo a los análisis que se hicieron y que ya hemos mencionado. Entonces, en este caso tenemos esta parte donde llegamos a esta solución utilizando toda esta metodología de análisis de riesgo. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer para seleccionar, por ejemplo, una válvula? Vamos a ir al sitio de ROS Controls, vamos a ver aplicaciones de industria, nos vamos a la parte de seguridad, seleccionamos las válvulas neumáticas y voy seleccionando lo que quiero ir configurando. Voy configurando la válvula, nos da un dispositivo, ya con un número de parte específico, ¿no? Relacionado a esto, pues tenemos toda la documentación, las guías de integración, las guías de mantenimiento, las hojas de producto, etc. Muy bien. Ahora, como comentamos, en el tema de seguridad funcional, comentamos que ISO 13849 es el estándar más adecuado que hay para seguridad de maquinaria. ¿Por qué? Porque pues EN 954 dejó de existir, por un lado, y contempla también todos los beneficios de IS 62061. Entonces, en este caso es lo que se recomienda, ¿no? Además de que IS 62061 no contempla la parte de potencia fluida. Entonces, el estándar de preferencia, y por muchas multinacionales, es ISO 13849. Hasta ahorita hemos visto la sección 1 o la parte 1 de ISO 13849. Hay una sección 2 que viene siendo la parte de verificación y validación, que vamos a platicar un poco de eso más tarde, ¿no? En este caso, la categoría que se determinó para este ejemplo, el performance requerido, pues llegó a ser un performance level de la máquina, ¿no? De acuerdo a lo que viene siendo los estándares tanto europeos como americanos, ¿no? Muy bien. En ambos casos, ¿no? Tanto las dos normas europeas como la americana se consideran toda la parte de potencia fluida como parte del sistema de control. Ahora, un poquito de historia. Vamos a hablar de N954. Como comentamos, N954 se desarrolló en el 2005 con tecnología pues podemos decir que del año 2000 a 2005. En ese entonces, toda la parte de seguridad se hacía a través de relevadores. Hoy en día se hace a través de PLCs, de temas de control, dispositivos de estado sólido. En este caso, se retiró en el 2011, habla de las categorías, categoría 1, 2, 3, 4. Otro tema importante también, en 954 pues se retiró en el 2011. Ahora, ISO 13849 tiene lo que viene siendo el PL, el Performance Level, el nivel de desempeño. Como vimos en parte de este seminario, hemos estado viendo los niveles de seguridad requeridos. Es el PL requerido y el PL alcanzado. El PL alcanzado debe ser mayor que el PL requerido. Esto para tener cobertura de acuerdo al análisis de riesgos que se haga. Entonces,
Ahora, IS 62061 habla del SIL, de los niveles de integridad del sistema. Y otro tema importante que incluye ISO 13849 es la tolerancia a las fallas, la cobertura de diagnóstico y la fiabilidad. Entonces, básicamente agrega esto, ¿no? Además de que también se incluye la parte de la parte de SIL, ¿no? Nada más que acá le llamamos performance level. Bien, bueno, de lo que hemos estado platicando, ¿no? El 954 únicamente contempla la parte de dispositivos electromecánicos básicos. Es un estándar que ya no existe. Y bueno, IS 62061 no contempla la parte de potencia fluida. Entonces, el estándar de preferencia es ISO 13840. Muy bien, tenemos acá también bueno, comentamos que ISO 13849 se divide en dos partes. La parte 1 es la parte de principios generales de diseño, donde se ve todo este tema de la arquitectura, se ve la parte del performance level, se ve la parte básicamente esos dos temas. En la validación, en la parte 2 de ISO 13849, vemos la parte de la validación y verificación. Esto es un tema que es muy común, muy común que se deje fuera. Es común que los integradores en ocasiones omitan esta parte, que no se deje en ocasiones, me ha tocado ver que no se deje la documentación y sobre todo que se haga la verificación y la validación del sistema. En este caso, tanto ISO 12100 como otros estándares 13849 se integran todos estos procesos en la parte de la verificación del diseño, ¿no? Entonces tenemos que primero que identificar las funciones de seguridad, las actividades, el nivel de desempeño requerido, o sea, el nivel de riesgo y el nivel de seguridad que debo de tener. Las partes que están identificadas en los sistemas de seguridad, o sea, hay que identificar si vamos a tener cortinas, relevadores, interlocks, válvulas, servos, todo lo que esté integrado. Evaluar las funciones de seguridad por cada función, por cada área. Y la parte de la verificación. Como comentamos aquí, teníamos un riesgo de nivel serio, lo cual determinamos que debemos utilizar una arquitectura de categoría 4 y un performance level requerido también de performance level D. Se hizo el proceso y determinamos en base a la estructura. Aquí vamos a empezar a hablar de ISO 13849, los atributos de ISO 13849. ¿Qué ventajas tiene ISO 13849 contra otros estándares? Bueno, es que identifica la estructura. En este caso, aquí se incluyen las categorías de seguridad. Esto viene de N54, ¿no? Categoría 1, 2, 3 y 4. ¿Qué sería un dispositivo de categoría 1? Es un dispositivo que es de un solo canal, que con la falla de uno de sus componentes vas a perder la falla de tu sistema. O sea, vas a perder la seguridad en tu sistema. Bien, en este caso se deben de identificar las categorías, determinar la fiabilidad del sistema. La fiabilidad se determina a través del tiempo medio entre fallas peligrosas. Esta fiabilidad, nosotros estamos certificados por 20 millones de ciclos de tiempo medio entre fallas peligrosas de las válvulas de seguridad. O sea, llegamos hasta ese nivel. ¿Qué quiere decir? Que un tercero nos certifica de que la válvula, el dispositivo, va a funcionar de forma segura por 20 millones de ciclos. Básicamente, eso es la fiabilidad. La cobertura de diagnóstico es la capacidad de que
que la falla de seguridad de uno de los componentes va a mantener la seguridad en la máquina, o en ese canal o en esa sección de la máquina. Determinar las fallas de causa común. Estas son fallas que normalmente están relacionadas a eventos catastróficos. Por ejemplo, si tengo un incendio en una máquina y tengo dos canales, dos cableados, esos cableados de alguna forma están en el mismo, por el mismo conducto, pues voy a perder la funcionalidad de seguridad de esos dos canales al mismo tiempo cuando suceda eso. Entonces, esa sería una falla de causa común. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, pues tal vez necesites hacer el conducto de uno de los cables por un lado, otro de los cables por otro lado, cuando haya un riesgo, por ejemplo, de incendio, ¿no? En esa sección de la máquina, o hay temperatura muy alta, por decir algo. Entonces, hablemos de categorías de seguridad, que es una de las características o de los atributos. Aquí podemos ver, es un circuito de categoría 1, donde tenemos entrada, lógica y salida, un solo canal a través de todos los sistemas. Categoría 2, tenemos una retroalimentación, hay una retro, hay una verificación de que está funcionando. Por otro lado, en la categoría 3 tenemos ya dos canales, aquí estamos hablando ya de dos canales en adelante. Y categoría 4 tenemos también dos canales de retroalimentación, monitoreo, si falla. Eso es en cuanto a categoría de seguridad, a la arquitectura. Estamos hablando de la arquitectura, tanto de entrada, lógica, salida, ¿no? Estamos hablando de enclavamientos, cortinas, relevadores, contactores, la parte de control, PLCs, válvulas, servos, todo esto. Muy bien. Normalmente los dispositivos de control tradicionales no tienen una clasificación. Es importante utilizar dispositivos que estén clasificados como de seguridad. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí dispositivos ya de seguridad donde tenemos un enclavamiento, un interlock, la parte de control y una válvula de seguridad. Entonces, pero no era de seguridad, es categoría 2 la primera que mencioné. Y aquí tenemos ya un sistema ya de categoría 3 o 4 para la parte eléctrica, y aquí ya tenemos un dispositivo completo de control, incluyendo la parte neumática en este caso. Muy bien. La confiabilidad del sistema, a eso se refiere con las categorías, ¿no? La parte de la arquitectura. La parte de la confiabilidad del sistema aquí se categoriza a través de tiempo medio entre fallas peligrosas. El tiempo medio entre fallas peligrosas se mide de dos formas. Para dispositivos electrónicos en estado sólido o electrónicos programables, se mide en tiempo. Para dispositivos electromecánicos como válvulas, se mide en ciclos. Normalmente los fabricantes que estamos en este tema de seguridad, pues tenemos las certificaciones apropiadas y nos indica el nivel de desempeño del dispositivo, nos incluye el nivel de SIL, nos incluye también el PL, Performance Level, que es el más alto, y el tiempo medio entre fallas peligrosas. En este caso, estas cortinas están certificadas por 217 años. En la parte de control tenemos, en este caso, 389,98 años. Y en la parte de las válvulas comentamos que esto se hacía a través de ciclos. Nosotros tenemos 20 millones de ciclos de tiempo medio entre fallas peligrosas. Ahora, si no tenemos, estos son los dispositivos, digamos que las especificaciones del fabricante. También ISO 13849 tiene también lineamientos relacionados a esto. Vamos a consultar el estándar
para este tema. Y dónde entran los tipos de dispositivos, ¿no? Aquí, este es el cálculo del tiempo medio entre fallas peligrosas. Podemos hacerlo a mano, digamos, en una hoja de Excel, donde en este caso, para la válvula, tenemos 289 años de tiempo medio entre fallas peligrosas. Y para el sistema completo, tenemos ya 94.5 años de tiempo medio entre fallas peligrosas. Esta es la parte de las cortinas, esta es la parte de control y esta es la parte de la válvula. En total, 94.5 años. ¿Qué quiere decir? Que el sistema está diseñado o está integrado y diseñado con un tiempo medio entre fallas peligrosas de 94 años. Quiere decir que va a funcionar de forma segura por 94 años. No quiere decir que no vaya a fallar un componente, que haya que reemplazarlo, pero va a funcionar de forma segura por 94 años. Entonces, esa es la parte muy poderosa también de ISO 13849, porque para obtener las certificaciones de estos productos, de estos dispositivos, se incorporan elementos probabilísticos y estadísticos para poder obtener una certificación de un tercero. Entonces, lo cual lo hace muy seguro. En este caso, el tiempo entre fallas peligrosas, hay 3 niveles. Nosotros estamos por arriba de los 30 años, lo cual el sistema se considera como un MTTFD alto. La cobertura de diagnóstico se aplica para dispositivos de categoría 2 o arriba, es decir, para cuando tienes 2 canales o más. Te pide que tengas una cobertura mayor al 99%. Y en base para sobre todo para la parte de dispositivos electromecánicos, básicamente. Aquí, en este caso igual, ¿no? Tenemos la cobertura baja, media y alta, dependiendo de la cobertura de diagnóstico. Esto se calcula también, hay otro cálculo que se hace también, dependiendo de la cobertura de diagnóstico de todos los dispositivos, y llegamos al 99.05, lo cual nos arroja una cobertura alta. Y las fallas de causa común, también para dispositivos de 2 canales, categoría 2 en adelante, arquitecturas de categoría, donde, como comentamos, aquí son efectos que puedan tener los dispositivos en fallas catastróficas, ¿no? Que fallen los 2 canales al mismo vez, de que una falla catastrófica llegue a la pérdida de seguridad del equipo o de esa sección del equipo. Entonces, básicamente, en lo que viene siendo, en este caso, debemos de tener un puntaje del 65%, donde se hacen una serie de preguntas. Por ejemplo, tengo separadas mis rutas de cableado, tengo dispositivos que son probados o que ya han sido probados, en este caso en las certificaciones, se cumple con las certificaciones, entonces ponemos que sí. Se tiene en cuenta el resultado de la falla. En caso de fallas de causa común, bueno, el diseño lo contempla, ya dentro de mi análisis de riesgos hice las modificaciones adecuadas, etcétera, ¿no? Se cuenta el tema también de los diseñadores encargados de mantenimiento han sido capacitados para comprender las causas de consecuencias de falla común. Es decir, ¿cómo puedo yo estar seguro que el diseñador, el ingeniero, el encargado de integrar, de instalar, de diseñar la máquina conoce del tema? Bueno, pues esto puede ser a través de una certificación de seguridad, por ejemplo, una certificación TV como técnico puede ser, como ingeniero, básicamente. Entonces,
En este caso, nuestro PL logrado a través de todo el sistema, con todo este proceso que hicimos para este ejemplo, nos da un Performance Level E alcanzado, que como vimos está por encima del Performance Level D. Ahora, el cálculo lo podemos hacer con papel y lápiz, que yo creo que no es muy divertido. Podemos utilizar Sistema. Sistema es una herramienta gratuita que desarrolla el Ministerio de Seguridad y Salud en Alemania, donde los fabricantes serios que estamos en este tema de seguridad, tenemos las librerías donde a través de este sistema digamos que se hace la arquitectura y se hace una verificación de todas estas arquitecturas y de lo que hemos estado platicando, ¿no? ROS, ustedes pueden accesar a la página de ROS Controls, descargar la librería descargar sistema de forma gratuita y descargar las librerías de ROS. Al igual pueden descargar las librerías de dispositivos de Rockwell Automation, para hacer las arquitecturas, ¿no?, de estos sistemas. Entonces, básicamente. Otro tema también que se puede hacer es utilizar guías de diseño. Básicamente, estas guías de diseño pueden ser que ya estén desarrolladas dentro de sus compañías, que haya personal, que ya áreas específicas dentro de su compañía, que hayan hecho las librerías de diseño, las guías de diseño, y ya todo este trabajo se hizo anteriormente. Entonces, dependiendo de cómo se pueda hacer. Entonces, básicamente es eso. Aquí vemos cómo podemos descargar sistemas de nuestra página internet, cómo se cargan las librerías de los distintos dispositivos, el tiempo de operación, las horas, cuánto tiempo están trabajando, las características de diseño. Estos ya están cargados en las librerías y ya podemos determinar el nivel de seguridad de ese componente y la arquitectura. Entonces, eso es utilizando sistema, y la otra es utilizar las guías que en ocasiones las compañías tienen, ¿no? A mí vamos a estar trabajando en desarrollar y compartir este tipo de información para este tema. Entonces, esas son las guías de verificación, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Dentro del proceso de verificación debemos de tener documentado que se inyectaron fallas al sistema, que se probó el sistema, que la válvula se probó, etcétera. Aquí somos la lista de verificación, el check, básicamente. Entonces, dentro de estas verificaciones que hemos platicado, la verificación y la validación debe incluir, debe haber documentación, documentación de que hubo una instalación y verificación del cableado, la verificación operacional y la validación y validación de la red y la verificación y validación del controlador. Entonces, básicamente es eso. Igual, ANSI, ISO lo piden. Estas son las guías de validación. Y vamos a estar también próximamente compartiendo información que pueda ayudar a desarrollar y entender más estos procedimientos. Entonces, hasta aquí llegamos al final de la sesión. Agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias por participar. Cualquier pregunta, pues quedamos a la orden. Y no sé si haya alguna pregunta adicional en el chat. Muy bien. Pues de no haber ninguna pregunta, pues vamos a dar por finalizada el seminario, y esperemos poder visitarlos en algún momento. Si no es en este año, esperemos que sea en este año, si no, pues el próximo año.
Pues muy amables por la atención y que tengan una excelente tarde.